Esta mañana tenemos la visita de un cuarteto de la iglesia brasileña de Irving. Y gracias por los hermanos que toman su tiempo para venir aquí a acompañarnos, a cantarle a nuestro Dios. Ellos tienen su tiempo y realmente el Señor tiene muchas cosas que nos quiere decir por medio de su palabra, por medio del sermón, pero también por medio de la música. El Señor nos dice que nos quiere decir algo. Así que para los hermanos es su tiempo. El cuarteto se llama Osana Vocal. Así que son bienvenidos, hermanos. Gracias por estar aquí y que todo sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Deus quer alguém forte e também leal, que ame o bem e lute contra o mal. Alguém que vença a força natural. Deus quer alguém honesto e trabalhador. Deus quer homem forte e lutador, que negue o mundo, vença o tentador. Deus quer alguém que prove ser um crente, que diga assim: meu Cristo vive em mim. Deus quer alguém que ame trabalhar, e em quem também se possa confiar. Alguém de fé que fique em pé, bem firme, quando lá fora sopra temporal. Deus quer homem firme na direção, que diga sim e saiba dizer não. Alguém que viva só em retidão. Deus quer homem que ande em sua luz. Deus quer alguém que seja salvo por Jesus. Hey.
estava tão sozinho, me sentia só, sem luz. Quando meu Jesus tocou-me, e agora tudo mudou pra mim. Tocou-me, Oh, tocou-me. Então feliz agora sou. Algo lindo aconteceu, tocou-me e me transformou. desde que encontrei meu mestre, sinto paz, prazer, sem par. Oh, Meus louvores dei a Cristo, seu nome a todas vou proclamar. Oh, tocou-me, Oh, tocou-me, tocou-me, então feliz agora sou. Algo lindo aconteceu, tocou-me e vê agora sou. amém. Bien, ¿cuántos agradecemos a los hermanos por tan lindo? Sí, sí, ahí se escucha. Bien, hermanos, muy buenos días, antes que nada, feliz sábado a todos, nos da gusto que estén aquí. Vamos a hablar de la palabra de Dios y me gustaría hacer una invitación, los que están hasta atrás, sé que tal vez en los cultos divinos no se acostumbra, pero hermanos, si pueden pasar un poquito más adelante, miren, aquí hay bancas vacías enfrente. Es una invitación, no tienen que hacerlo, pero si lo hacen, se lo vamos a agradecer muchísimo, ¿ok? Porque creo que es más lindo, ¿no? Estar más cerca y es mejor. Pero bueno, los invitamos para que así sea. Gracias, hermanos, muy amables, muy, muy amables. Vamos a orar, hermanos, antes de abrir la Biblia. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a decirle a Dios que nos dé su espíritu para poder centrarnos, ¿verdad?, en esta mañana en el tema. Así como estamos, los invitamos a inclinar el rostro. Vamos a hacer una oración. Señor que estás en el cielo, te damos gracias primero que nada por el privilegio de estar aquí, porque tenemos la palabra tuya para poder, Señor, meditar en ella. Y no queremos hacerlo sin pedir la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Creemos firmemente que hacer esto es un privilegio, también implica una responsabilidad muy grande, Señor. Y queremos simplemente ser honestos delante de ti con lo que vamos a estudiar. Queremos que tú nos guíes, queremos que sea de gran bendición para tu iglesia, para mí, Señor, de forma personal, y que salgamos de este lugar, Señor, con un corazón lleno de vida, lleno de esperanza, llena de firmeza en ti, Señor, de confianza, de creer, de que estamos seguros bajo las alas de tu protección. Gracias por la promesa de tu palabra y gracias porque podemos estudiarla libremente como lo podemos hacer. Bendícenos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos a buscar el libro de Isaías, hermanos. El libro de Isaías, capítulo 66, versículos 1 y 2.
Y aquí vamos a empezar nuestro tema de esta mañana. Isaías 66, versículos 1 y versículo 2. Vamos a esperar que todos lo tengan. Queremos que todos lean, por favor, lo que dice el libro de Isaías. Que dicho sea de paso, hermanos, Isaías es un libro fascinante, tiene muchos capítulos y cada capítulo encierra, es muy cristocéntrico Isaías. Isaías habla mucho de Jesús, habla mucho del Mesías prometido, habla mucho de las profecías que se van a cumplir más o menos unos 700 años después de que se escribió este libro. Y es fascinante ver cómo Dios habla a través de Isaías. Y algo muy curioso de Isaías es que cada vez que Dios habla, Isaías lo presenta, o el profeta presenta a Dios diciendo, Él lo dice. Es decir, lo que dice Dios en Isaías o a través de Isaías es porque Dios lo está diciendo. Es como que Dios lo firma, ¿no? Dios envía una carta y Dios al final de la carta pone su firma diciendo, yo lo dije. Y Isaías 66:1, que es el último capítulo de Isaías, empieza así, empieza firmándolo Dios. Vamos a leerlo lo que dice, así que por favor vayamos a la lectura de esta mañana. Isaías 66:1 y 2. Jehová dijo así, y eso me gusta, ¿no? Porque es Dios quien lo dice. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Yo me gustaría, hermanos, que reflexionemos esta mañana pensando, por ejemplo, ¿qué podemos ofrecerle como seres humanos, tú y yo, a Dios que lo necesite? Le podemos ofrecer nuestras casas y la pregunta es ¿para qué? Si Él tiene palacios. ¿Podremos ofrecerle a Dios directamente nuestro dinero? Cuando dice la Biblia que Él es el dueño ¿de qué? Del oro y la plata. Y si le ofrecemos, el que es universitario y ya terminó su carrera, y si le ofrecemos una carrera universitaria a Dios, ¿qué les parece? Cuando Él es el más sabio, ¿verdad? De todo el universo. ¿Qué podemos ofrecerle a Dios? Y esta mañana vamos a hablar de eso. Vamos a hablar justamente de lo que tú y yo podemos ofrecerle a Dios. Pero me gusta Isaías porque Isaías dice, ¿no? Empezando por el último capítulo así, Dios dice, el cielo es mi trono, y la tierra es estrado de mis pies. Y luego Dios hace una pregunta que es muy significativa. Dios pregunta, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Es decir, en otras palabras, Dios quiere reposar en un lugar. A Dios le importa estar en un lugar. Porque dicho sea de paso, hermanos, el Dios que tú y yo conocemos es un Dios que se relaciona con el ser humano. Nosotros creemos de que ¿quién nos ha creado a nosotros? Dios es nuestro creador. Él también es nuestro sustentador. Y a diferencia de los demás dioses de otros pueblos o de otros lugares, de otras formas de pensar, Dios sí se relaciona con nosotros los seres humanos, se relaciona con sus criaturas. Y tanto es así que la Biblia presenta a Dios preguntando, ¿dónde está la casa que ustedes me van a edificar? Ahora yo pregunto, ¿para qué sirve una casa? ¿Para qué usted construyó su casa? ¿Para qué compró su casa usted? Para vivir, porque una casa no sirve si no está habitada. Si no, puedes ver casas abandonadas aquí, aún en un primer mundo como es Estados Unidos. ¿Y cómo está la casa? Toda deteriorada, vieja, paredes sucias, llena de telarañas, llena algunas hasta de monte. ¿Por qué? Porque una casa que no se habita no sirve, no funciona. Y Dios dice, ¿dónde está la casa para que habite? Pero Él dice algo más. Dios dice, ¿dónde está el lugar de mi reposo? Y cuando Isaías habla del reposo, al menos aquí en este versículo, está hablando de posar. Es decir, voy a llegar a un lugar para estar ahí. Cuando usted trabaja 10 horas al día, ¿verdad? Está cansado con los calores de esta época del año y llega a su casa, ¿cómo se siente usted en casa? ¿Cómo se siente?
se siente relajado, toma un baño, ¿verdad? Algunos toman un baño de espuma, dependiendo qué tanto cariño le tiene su esposa, ¿verdad? Le prepara su comida favorita. Llega a su casa y usted se siente bien, se siente tranquilo, se siente en paz, porque es su casa, es para estar ahí, para estar en reposo. Y es más, así tú te vayas de vacaciones y te vas a un lugar muy bonito, por ejemplo, te vas a la Riviera Maya, aunque estés en un hotel de lujo, no hay nada como dormir ¿dónde? En tu casa, aunque sea sencilla, aunque no se compare con esos grandes hoteles de allá, porque es tu casa, es tu lugar de confort. Y Dios pregunta, ¿dónde está el lugar donde voy a posar? Esto ya es extraño, porque es Dios quien lo pregunta. Bueno, estuve buscando en la Biblia versículos que hablaban sobre cuándo Dios habitó un lugar. Y nos remontamos a Éxodo 25:8, por ejemplo, es un texto muy conocido por todos ustedes. Cuando Dios ordena hacer el santuario, Dios dice, y harán un santuario para mí, y dice Dios, yo habitaré en medio de ¿quién? De ustedes. Una vez más, Dios buscando relación con su criatura. Dios quiere habitar un lugar. Quiero que vayamos a Éxodo capítulo 40. Hoy vamos a utilizar mucho la Biblia, así que por favor, hermanos, estemos atentos porque vamos a leer muchos textos bíblicos. Éxodo 40, vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 40, y vamos a leer el versículo 33 y 34. Aquí se está hablando una vez más, hablando acerca del santuario, pero noten lo que dice la Biblia, Éxodo 40, 33 y 34. Dice así, finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio, y así acabó Moisés la obra. Esto es cuando Moisés, ¿verdad?, le hace caso a Dios. Entonces, versículo 34, una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Cuando Dios le dice a Moisés, vas a hacer un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ustedes, dice la Biblia, y ustedes pueden verlo a lo largo del Éxodo, que Moisés le hace caso a Dios, construye, ¿verdad?, el altar, construye el atrio, construye lo que conocemos como el santuario en la tierra. Y el versículo 34 nos dice que cuando se termina de construir ese santuario, dice la Biblia que como una nube cubre el tabernáculo, y es precisamente la gloria de Dios que llena el tabernáculo. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que Dios quiere habitar un lugar, quiere estar en un lugar, quiere reposar en un lugar. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, encontramos una historia muy fascinante, y la vamos a repasar esta mañana, de cómo se construyó la casa de Dios. Una de las casas más impresionantes que ha habido de Dios. Antes de eso, me gustaría preguntarle a ustedes, hermanos, ¿cuántos creemos que esta es la casa de Dios? ¿Creemos firmemente que esta es la casa de Dios? Ok. Bueno, algunos no muy convencidos, ¿no? La mayoría no sabe. Pero yo creo que esta es la casa de Dios. Ahora yo les pregunto, ¿esta casa de Dios va a durar para siempre? ¿Este templo? Pero si es la casa de Dios, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no va a durar para siempre? ¿Por qué? Bueno, hubo un rey en la historia que tuvo el sueño de construir un templo, no cualquier templo. Era un maravilloso templo. Ahorita nos vamos a dar cuenta de esto. Y él en su corazón dijo, Señor, yo quiero construirte un templo para ti. Quiero que sea, no cualquier templo, quiero que sea el templo más hermoso, el edificio más hermoso que ha existido en el planeta Tierra. Y esa va a ser tu casa. Así que vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 28. Ya nos dimos cuenta, hermanos, de que Dios quiere habitar en un lugar. Dios ya habitó en algunos lugares, por ejemplo, como el tabernáculo de reunión de Moisés. Pero en Primera de Crónicas, capítulo 28, encontramos la historia de un rey llamado David, que ya para este entonces ya tiene hijos, tiene muchos hijos de hecho, ya ha pasado por problemas muy grandes, ha sido perseguido, ha tenido gloriosas victorias, pero también se ha equivocado de manera fatal en su vida. Y en gratitud a la aceptación de Dios, David dice, yo te voy a construir un templo porque yo quiero que tú tengas un lugar donde puedas habitar. Entonces, hay un problema con esto. Resulta que Dios le dice a David que él no puede construir ese templo. Es decir, Dios acepta que le construyan un templo, pero el que lo va a hacer no va a ser David. Vamos a leer lo que dice Primera de Crónicas 28. Dice la Biblia. ¿Ya lo tenemos todos? Primera de Crónicas 28.
reunió David en Jerusalén. Y hermanos, mientras leemos esta parte de la Biblia, por favor, imagínense la escena, porque es muy bonito imaginar esta escena. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de los militares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesiones del rey, de sus hijos, los oficiales, los más poderosos y los valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposará el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificarlo. Mas Dios me dijo, y noten lo que dice David: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado muchísima sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo y de la casa de Judá a la familia de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre de mis hijos, dice David, porque Jehová me ha dado muchos hijos, ¿verdad? Entre paréntesis dice la Biblia, eligió a un hijo mío, y ese hijo se llama Salomón, para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre todo Israel. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. A mí me gusta mucho imaginar esta escena. Yo me imagino David como rey mandando a sus mensajeros por todo su reino para mandar a traer a la gente que en estatus social era la más importante de esa época. En el primer versículo hemos dicho que ¿quiénes se presentaron ante el rey? ¿Quiénes vinieron? Dice la Biblia. Vinieron los tesoreros, vinieron los gobernadores, vinieron la gente de guerra, me imagino los militares, vinieron los generales, vino la gente que tenía puestos, ¿verdad?, en su reino. Y lo citó en su palacio. Así que estaba toda la gente, ¿verdad?, porque iba a hacer un anuncio importante, así que estaba toda la gente ahí. Y de pronto David se levanta porque está en su trono. Y David dice estas palabras. Él dice: yo voy a edificar un templo. Pero eso ya se sabía. Lo que no se sabía era cómo se iba a edificar. Así que David dice: voy a edificar un templo. Pero tengo una noticia para ustedes. Yo me imagino a David explicándole esto a la gente. No, la Biblia no lo dice, pero me imagino a David diciendo: Dios me visitó y me dijo que yo no lo voy a construir. Porque así como los militares que están aquí, yo he derramado mucha sangre también. Por lo tanto, no puedo. Pero Dios me ha dicho que yo voy a ser rey por siempre. Y de mi familia tiene que salir el próximo de Israel también. Y ese rey, ese hijo que va a ser mío, el heredero, ese es el que va a construir el templo, dice David. ¿Cómo se llamaba ese hijo? Salomón. Ahora, de entre los invitados, obviamente, ¿quiénes estaban? Pues tu familia. Así que, ¿quién estaba escuchando estas palabras? Salomón. Para este momento, hermano, Salomón no tenía ni idea de lo que su papá estaba pensando. Porque el sueño de construir un templo, ¿de quién era? De David. Él quería hacerlo. Pero Salomón, pues era su hijo, él no tenía idea de esto. Sabía que su papá quería construir un templo, pero no sabía lo que iba a pasar. Así que en el versículo 9, llega un momento donde el rey David, cuando está hablando de esto, me imagino yo, voltea, ¿verdad? Voy a pensar que este es el rey David, está sentado. El rey se para, ¿verdad?, para poder hablar. Era normal que al lado del trono del rey estaba la familia. Allí estaba Salomón. Y de pronto, mientras el rey habla de pie ante toda la multitud, David se voltea y queda viendo a Salomón. Imagínense esa escena. Y le dice en el versículo 9, viendo a su hijo, le dice David a Salomón: y tú, Salomón, está hablando David, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Y esto, hermanos, me gustaría porque esta mañana estamos hablando de la casa de Dios. Estamos contestando la pregunta de Isaías 66:1. ¿Dónde va a habitar Dios?
Y David primero que nada identifica lo importante en la vida de cada ser humano. Y le dice a su hijo, y tú, Salomón, hijo mío, primero que nada reconoce al Dios de tu padre. Sírvele con un corazón, ¿cómo? Perfecto. Y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú lo buscares, lo vas a hallar, Salomón. Mas si lo vas a dejar, créeme que Él también te dejará a ti. Salomón escucha estas palabras, él está escuchando atentamente. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico, del templo, de sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras, la casa del propiciatorio, asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras de alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios, para las tesorerías de las casas santificadas, también para los grupos de los sacerdotes de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Pregunto yo, hermanos, ¿cuántas cosas tenía David en mente para construir? ¿Era cualquier templo? Este templo, hermanos, iba a tener tesorería para los levitas, tesorería para los sacerdotes, departamentos. No solamente eso, dice la Biblia que tenía plano de cómo iban a ser los utensilios de ese lugar. Normalmente hoy día cuando se construye un templo nunca se piensa, esos son detalles, ¿verdad? El cómo van a ser las bancas, el cómo va a ser el púlpito, eso se ve después. David no, antes de poner una piedra de cimiento, él ya tenía los planos de todo cómo iba a ser. Así que David le dice a su hijo, y tú vas a construir el templo. Salomón no sabía, lo agarra por sorpresa, agarra los planos, ¿verdad? Los rollos, me imagino yo, se los da a su hijo y le dice, aquí están los planos. Estos son los planos de cómo tienes que hacer la casa de Dios. Pero espérame, el sueño es de David, no de Salomón. Y Salomón, obviamente, porque él es su hijo, porque ama también a Dios, agarra los planos de cómo iba a ser la casa de Dios. Y saben, hermanos, es curioso porque pasa el tiempo y Salomón no empieza a construir inmediatamente. Para eso se necesita dinero. No hay tiempo ahora para leer todo, pero por favor lee en casa, lee todo el capítulo 28, capítulo 29, hasta que se termina Primera de Crónicas, y te vas a dar cuenta que David ya tenía incluso preparado lo que iba a usar para construir. Porque la Biblia, después léelo tú, dice la Biblia que David trae delante de Salomón no solamente los planos, sino le dice a sus siervos, ¿saben qué? Traigan lo que vamos a usar para el templo. Y le trae oro, le trae plata, le trae bronce, le trae telas, le trae un montón de piedras preciosas. Y le dice, con esto vas a construir el templo. Y pasa el tiempo, ¿verdad? Pasa el tiempo. Y llegamos al capítulo 29, y en el capítulo 29 hay una celebración en ese momento, ¿verdad? Porque se ha anunciado lo que se va a hacer. Y me llama la atención el capítulo 29, versículo 1 de Primera de Crónicas. Noten lo que dice David. Después de que dijo el rey David a toda la asamblea, obviamente lo que ya hemos estudiado, David dice esto, hermanos. Y aquí aparece el primer principio de por qué Dios quiere habitar en un lugar. Solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra es grande. Porque la casa no es para el hombre, sino para ¿quién es la casa, hermanos? Para Jehová Dios. Yo les pregunto, ¿este principio se aplicará a nuestro tiempo también hoy día? ¿La casa de quién es, hermanos? De Dios. No nos confundamos. Todo lo que hacemos aquí es ¿para quién? Para Dios. Y saben, hermanos, muchas veces cometemos el grave error de predicar un evangelio antropológico. ¿Qué quiero decir con eso? Que el centro somos nosotros y no Dios. Cuando a veces vamos a la Biblia, yo he escuchado muchos sermones en la Biblia, incluso yo he dado muchos sermones también, porque hay que decirlo, de forma antropológica, todo tiene que ver conmigo. Cuando en realidad la Biblia dice que todo tiene que ver ¿con quién? Con Dios. Y cuando David le dice a Salomón, Salomón, tú vas a construir el templo, no cualquier templo, va a ser un templo hermoso. Ten cuidado, porque para empezar, Salomón le dice, primero que nada, obedece al Dios de tu padre.
No solamente eso, ahora David le está diciendo a Salomón, ¿sabes qué, Salomón? Esta obra es grande, tú eres joven, pero la obra es grande, pero no te confundas, Salomón. Esta obra, aunque tú la vas a hacer, ¿de quién es la obra? Es de Dios. Primer principio, hermanos, porque la casa no es del hombre, no es ni para el hombre, la casa es ¿para quién? Para Dios. Muy bien, a partir del versículo 2 al 17, nos vamos a dar cuenta de todo lo que se tenía preparado, ¿verdad? Para edificar la casa. Ahí es donde se le da todos los utensilios que va a usar Salomón y se le da la honra y la gloria, ¿verdad? A Dios por todo lo que se está llevando a cabo. Ahora, vamos a leer el versículo 18 y 19 de ahí mismo, de Primera de Crónicas 29, y vamos a ver algo que es muy importante a la hora de entender la obra de Dios. Primero, vamos a leer el versículo 17 mejor. Dice la Biblia: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Jehová Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo, David está orando, ¿verdad? Asimismo da a mi hijo Salomón un corazón perfecto. Otra vez aparece la palabra corazón. Para que guarde tus mandamientos, tus testimonios, tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Pregunto yo, hermanos, ¿para David era importante solamente construir el templo o era importante la actitud con la que se iba a construir el templo? Era igual de importante, ¿verdad? Era importante que se construyera el templo, pero era importante con la actitud que se construyera. Y David le dice a Dios: ¿sabes qué, Señor? Dale a mi hijo Salomón un corazón recto para que de esa manera pueda construir el templo. Muy bien. Para que uno pueda darse cuenta de la magnitud del templo, de cómo era, quiero que leamos lo que dice Segunda de Crónicas. Ahora ya estamos en la época del reinado de Salomón, ya han pasado algunos años, y vamos a leer el versículo 9 del capítulo 3 de Segunda de Crónicas. Aquí vamos a ver, hermanos, qué tan glorioso era el templo que David pensaba edificarle a Dios, o por lo menos el sueño que tenía. Segunda de Crónicas 3:9. Dice así: y el peso de los clavos era de 1 hasta 50 siclos de oro. Cubrió también de oro todos los aposentos. Si tú lees todo el capítulo 3, a partir del versículo 2, te vas a dar cuenta de cómo se hizo, de qué material llevaba el templo. Pero como detalle nada más, ¿de qué eran los clavos que utilizaron para el templo? ¿Y cuánto pesaba? Pregunto yo, la mejor casa que puede existir aquí en el Metroplex de Dallas, ¿de qué material son los clavos? ¿De qué material? De acero, de lo que sea. De cómo eran los clavos que utilizaron en el templo de Salomón. De oro. Todos los clavos. Para los que saben de construcción, o para los que han estado construyendo alguna vez algo, o desconstruyendo, ¿verdad? Porque también aquí, ese es un trabajo, destruir es un trabajo aquí también. ¿Cuántos clavos lleva por lo menos hacer un arco de 3 maderas? Por ejemplo, no sé cómo le llaman, lo que es una madera en vertical, en horizontal, perdón, y otra en vertical. ¿Cuántos clavos por lo menos lleva ese cuadrito? Unos 3, 6, unos 9, ¿no? Mínimo, para que por lo menos esté fijo. Ahora imagínate tú cuántos clavos llevó ese templo. ¿Y de qué material eran los clavos? De oro. Hermanos, de verdad era impresionante el templo que se le estaba construyendo a Dios. Era impresionante. Y no solamente era la parte del templo, dice la Biblia que había cuartos para todos los departamentos del templo. O sea, era una locura en cuestión de material lo que se estaba llevando ahí. Y todo esto lo estaba construyendo Salomón. Versículo 3:1, capítulo 3:1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria,
que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ordán Jebuseo, y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. Y así es como entonces Salomón lleva a cabo la edificación del templo que había nacido en el corazón del rey David para poder tener una casa donde Dios habitara. Tú y yo sabemos que ese templo, hermanos, existe hoy. ¿Alguna vez ha visitado a alguien aquí el templo de Salomón? ¿Dónde está ese templo ahora? ¿Alguien sabe dónde está? Hermanos, los clavos eran de oro, las cortinas preciosas. Algunos utensilios que se utilizaban ahí eran de plata pura, de oro puro. El mejor material que alguna vez una constructora pudo haber utilizado la construyó Salomón. Pero les pregunto hoy día, ¿dónde está ese templo? ¿Saben qué dijo Jesús de ese templo? De este templo, un día no va a quedar piedra sobre qué. ¿Y qué dijeron los fariseos que escucharon eso? Los sacerdotes, ¿qué dijeron? ¿Qué? ¿De verdad? ¿Ese personaje cree que este templo alguna vez va a ser destruido? Es un chiste, ¿no? Es como el que hizo el Titanic. Este barco es tan impresionante que nunca se va a hundir. ¿Y dónde está ahora? En el fondo del océano, ¿no? ¿Dónde está el templo de Salomón? No existe. Ya no está. Ahora, el segundo principio, hermanos, que queremos entender acerca de la casa donde Dios quiere habitar, el segundo principio que es muy importante, lo encontramos ahí en el capítulo 6, versículos 1 y 2 de Segunda de Crónicas. Ya dijimos que el primer principio, y recordando un poquito lo que hemos dicho, el primer principio de Dios es que la casa es de Dios, ¿verdad? No es de hombre, dice David. Esta casa es para Dios. Ahora, en la persona de Salomón ahora da el segundo principio de la casa de Dios. Salomón, Segunda de Crónicas 6, 1 y 2. Entonces dijo Salomón, el templo se terminó, ¿verdad? Ya estaba construido, iba a ser la inauguración, todo el mundo feliz, contento, porque el templo era impresionante, la gente estaba feliz. Pero entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo pues, dice Salomón, he edificado una casa de morada para ti y una habitación en donde Dios va a morar. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo, hermanos? Ahora les pregunto, si ya no está el templo de Salomón, ¿dónde está habitando Dios? Si de ese templo no quedó piedra sobre piedra. ¿O se equivocó Salomón cuando dijo esto? Sin lugar a duda, los judíos veían al templo como algo hermoso, como algo majestuoso. Incluso algunos llegaron a pensar que era tanto el símbolo de grandeza del pueblo judío que pusieron más sus esperanzas ahí que en las de Dios. Y ahora vamos al Nuevo Testamento y nos encontramos textos que hablan de cuál es el templo de Dios realmente. Y no podemos descartar lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17, ¿verdad? Texto muy conocido por todos nosotros. Ya hablamos de Salomón, ya hablamos de David, ahora nos toca a nosotros. Y aquí es lo importante, o por lo menos es lo desafiante. 1 Corintios, hermanos, vamos a 1 Corintios. Vamos a leer, yo traigo 5 versículos. Hay comida, hermanos, así que no se preocupen. Después de aquí terminamos y pasamos al comedor para que nadie se preocupe por ir a comer. 1 Corintios 3, 16, 17. Lo voy a leer literalmente porque es importante. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en quién, hermanos? En vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿cómo es? ¿Cuál es el templo entonces de Dios? Nosotros, dice 1 Corintios. 1 Timoteo 1:14, vamos a Timoteo, rápido. 1 Timoteo, ahí adelantito, ¿verdad? 1 Timoteo. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, del cual dice Pablo, yo soy el primero. El Espíritu quiere habitar en nosotros. Vamos a Hechos, capítulo 17, versículo 24. Hechos 17, 24.
No dejemos de estudiar la lección que justamente habla de Hechos. Hechos 17, 24. Notemos lo que dice, hermanos, la Biblia. Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Al menos ya no más. ¿Qué querrá decir esto? Si ya no habita en templos hechos por manos humanas, ¿dónde habita el Señor? Efesios 2:22. Vamos a Efesios. Efesios 2:22. Efesios 2:22 dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Tú y yo ahora somos la morada. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Vamos a Hebreos. Hebreos 3:6. Para que no haya ninguna duda, ¿verdad? ¿Cuál es la casa de Dios? Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza, si retenemos firme hasta el fin la confianza y nos gloriamos en la esperanza. Nosotros somos la casa de Dios. Un versículo más, Juan capítulo 14, versículo 23. Juan 14, 23. Respondió Jesús es quien habla, y dijo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará. Vendremos a él, y juntamente con él haremos, ¿qué cosa dice la Biblia, hermanos? Pregunto yo, en esta época, hermanos, ¿dónde está la casa de Dios? ¿Dónde está la casa de Dios? Según la Biblia dice que Dios ya no habita en lugares hechos por hombres humanos. Efesios nos dice que nosotros somos la morada de Dios. Hebreo nos dice que somos casa de Dios, tú y yo. Juan dice en la palabra de Jesús, Jesús dijo: si ustedes aman a mi Padre, yo con Él vamos a morar en ti. Ahora pregunto yo, hermanos, ¿dónde habita Dios entonces? ¿Dónde? ¿Dónde está el templo de Dios, según lo que dice Primera de Corintios? ¿Cuál es el templo de Dios? Tú y yo somos el templo de Dios. Tú y yo somos la casa de Dios. Tú y yo debemos ser la morada de Dios. La pregunta es, ¿lo somos? He ahí la cuestión. David tuvo un sueño: voy a construir una casa para Dios. Y no, hermanos, juntó cualquier cosa. No juntó clavos como los conocemos ahora, madera. Sí, deme la más barata, por favor. No, juntó oro por años y años porque su sueño era construir una casa hermosa para Dios. Pero ¿cómo fue tanto el amor que tuvo David por esa casa que aunque él no la iba a construir, le dijo a Salomón su hijo: aquí están los planos, hijo, hazla tú porque yo no puedo. Pero yo quiero que esa casa se edifique. Pero recuerda una cosa: esa casa no va a tener sentido si tu corazón no está con Dios. A lo largo de toda la historia, el principio, hermanos, es el corazón. Y cuando hablamos de corazón en la Biblia, hablamos de ¿qué cosa? De mente. Y hermanos, mientras yo estudiaba este tema, yo de verdad me preocupaba por mi vida espiritual. Porque de verdad, hermanos, tú y yo somos la casa de Dios. Les voy a decir una cosa: cuando tú y yo nos vamos de este lugar, ¿sabe dónde está la morada de Dios? No es este templo. Porque la Biblia dice que ya Dios no habita en templos humanos, hecho por hombres. Por lo tanto, la presencia de Dios no se queda aquí escondida en el templo. ¿Saben dónde va Dios? En el corazón de aquellos que son honestos con Él. Por eso, hermanos, la importancia de saber cuál es la casa de Dios hoy día. Por eso, yo creo que esta es la casa de Dios. Este es el templo de Dios, claro, es propiedad de Él. Pero les digo una cosa: Él no habita en ese templo. Aunque teológicamente suene fuerte decirlo. ¿Sabes dónde habita Dios, hermano? En su iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Y si somos casa de Dios, templo del Dios vivo, hermano, ¿por qué nos preocupamos por las cosas que nos preocupamos? Isaías 66, 700 años antes que llegara Jesús, dijo: Dios dice así: en el cielo está mi trono, la tierra es estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me van a edificar? Dice Dios. Diciendo: ¿es tu corazón? Porque yo quiero tu corazón. A mí no me importa tu casa.
A mí no me importa el templo que me hagan, a mí me importa tu corazón, porque esa es mi verdadera casa. Pero qué difícil, hermanos, es saber que somos la casa de Dios cuando tenemos un familiar enfermo o no. Sí, qué difícil es creer que somos la casa de Dios, donde habita Dios, cuando tenemos un problema en casa. ¿Por qué te desanimas en la iglesia muchas veces? ¿Por qué nos desanimamos? Seamos honestos, ¿por qué nos desanimamos? Si somos la casa de Dios, ¿verdad? Es decir, hermanos, Dios a lo largo de la historia nos dice, yo quiero estar contigo. En el Israel pasado Dios dijo, harán un santuario para mí y yo habitaré entre ustedes. Pero no es lo mismo decir entre ustedes que en ustedes. Y hoy día el Señor nos dice que quiere habitar en nosotros. Por eso, hermanos, yo pregunto, ¿cuál es la casa de Dios? ¿Quién es la casa de Dios? Nosotros. ¿Y cómo está la casa? ¿Cómo está la casa, hermanos? Cuando yo veía estos textos decía, ¿qué problema? Porque es verdad, hermanos, que los que decimos o los que predicamos somos seres humanos y nos podemos equivocar. Y todos aquí, hermanos, somos pecadores por nacimiento. David lo dijo. Pero también es cierto que en la sangre de Jesús, hermanos, somos salvados por Él. Somos más que vencedores, dice la Biblia. Por lo tanto, hermanos, tenemos la responsabilidad de que esta casa que es de Dios, la guardemos lo mejor posible para Él. Primer principio, David lo dijo, ¿esta casa de quién es? Por lo tanto, si tú eres la casa de Dios, ya no le perteneces al mundo, ¿verdad que no? ¿A quién le perteneces? Segundo principio, lo dijo Salomón, esta casa de Dios es ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Por lo tanto, si tú y yo somos la casa de Dios, ¿para cuándo vamos a vivir? ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén por eso? Tú y yo, hermanos, estamos destinados para estar siempre vivos. Pero cuando viene la enfermedad, ¿qué pasa? Cuando viene un problema a la casa, ¿qué pasa? Cuando se muere alguien, ¿qué pasa? Y no que era para siempre. Y tal vez, hermano, dudas, tal vez te peleas con Dios, tal vez tienes dificultad, tal vez te enojas, ¿verdad? Pero recuerda que tú y yo somos la casa de Dios, no de hombres. Y tal vez el pastor falla, ¿verdad? Se metió con una mujer que no era la suya. Esa casa, hermanos, no es de hombres, es de Dios. No te preocupes, sigue adelante porque tú eres la casa de Dios. Edifica de la mejor manera la casa de Dios. Si la casa es para Dios, hermano, no le vas a meter clavos de concreto. No le vas a meter clavos hechos de hierro. ¿Le vas a meter clavos de qué? De oro. No le vas a poner cualquier cortina ahí, ¿verdad? No. Le vas a poner la mejor cortina. ¿Por qué? Porque es la casa de ¿quién? De Dios. ¿Verdad? No vas a ver lo que sea. No, vas a ver lo que le hace bien a la casa de Dios. Cuando entendemos que tú y yo somos la casa de Dios, empezamos a actuar conforme a la casa de Dios. Porque esta casa ya no es, ¿verdad? Ya no es de hombres, es de Dios. Cuando entendemos que somos la casa de Dios, tu esposa, aunque es tuya, ¿es de quién? Es de Dios. Y por lo tanto la vas a respetar y no la vas a maltratar y no le vas a gritar. Y no vas a ser machista con ella, porque es de quién. Y en las cosas de Dios siempre queremos lo mejor. Lo mismo va para la esposa. Cuando tú te das cuenta que el que tienes al lado es casa de Dios, no lo vas a maltratar, no lo vas a dejar sin dinero, no le vas a dejar sin alimento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la casa de Dios. Tus hijos son casa de Dios. Claro, si le enseñas a ser casa de Dios. Y no los vas a maltratar. Si se portan mal, no primero los vas a golpear y luego les vas a explicar. No, lo vas a tratar con amor, claro, siendo justos, porque es la casa de ¿quién? Es la casa de Dios. Y traslademos esa parte a la iglesia. Todos aquí, hermanos, somos casa de Dios. O por lo menos deberíamos de serlo. No voy a señalar a mi hermano porque yo sé que él es casa de ¿qué? Es de Dios, no es de humanos. No es de mi propiedad para que haga con él lo que yo quiera. No, ¿es de qué? Es de Dios.
Y no es por 10, por 20 años, es para cuándo, hermanos. Para siempre. Porque llegará el día, hermanos, en que este templo, por más bonito o feo que esté, dejará de existir. Ese estacionamiento dejará de existir. El downtown de Dallas dejará de existir. La iglesia más bonita que existe en el planeta Tierra, el templo, perdón, dejará de existir. Hay un templo en Villahermosa, Tabasco, que está hecha de mármol. Dejará de existir. La catedral de las ciudades importantes de México, como la Ciudad de México, dejará de existir, porque esa no es la casa de Dios. La casa de Dios, ¿quiénes somos? Nosotros. ¿Y cómo la estamos manteniendo? Y hermanos, ese es el mensaje de esta mañana. Tú y yo somos casa de Dios. La casa de Dios requiere lo mejor, como David requirió lo mejor para su templo. Y esperamos, hermanos, de que tú y yo tengamos la capacidad de poderle ofrecer a Dios lo mejor. ¿Y saben qué es lo mejor que podemos ofrecerle a Dios? No es oro, no es dinero, no es nada de eso. Eso viene después. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere de verdad de nosotros, hermanos? ¿Saben qué es? Nuestro corazón. Es lo que Él quiere. Si nosotros le damos nuestro corazón a Dios, Él se encarga de lo demás. Si le damos nuestro corazón a Dios y estás desanimado, Dios te va a animar. Si le entregamos nuestro corazón a Dios y no sabes qué hacer con tu trabajo, Dios te va a ayudar en tu trabajo. Si le entregas tu corazón a Dios y eres casa de Dios, ya no te vas a preocupar por esos celos de tu esposo, de tu esposa, porque es propiedad de Dios y Dios se va a hacer cargo. Es que mi esposo toma, no te preocupes, entrégale tu corazón a Dios y Dios te va a fortalecer. Es que mi hermana, mi papá, mi mamá, mi hijo tiene cáncer, no te preocupes, entrégale tu casa a Dios y Dios va a obrar conforme a su voluntad. Es que, Señor, yo no tengo mucho dinero, tengo problemas económicos, si tú me pides que dé tu diezmo, ¿cómo le voy a hacer? Si me cuesta, me duele cuando doy algo en la iglesia, entrégale tu corazón a Dios y Dios se va a encargar de hacerte rico, aunque no tengas ni un peso en la bolsa. Dios se va a encargar de eso, hermanos. Dios se va a encargar de su iglesia. Pero tenemos que entregarle el corazón a Dios. ¿Saben por qué mucha gente no se quiere comprometer en la iglesia? Aunque conozca mucho de la Biblia, porque no ha entregado su corazón a Dios. ¿Saben por qué mucha gente que tiene un conocimiento bárbaro de la palabra de Dios y la ves tomando una cerveza? Porque no ha entregado su corazón a Dios. Por eso. ¿Saben por qué los líderes de iglesia, por más de que sepan de Biblia, se vistan bien, parece que todo está perfecto, no demuestran el carácter de Dios? Porque no han entregado su corazón a Dios. Dios quiere que entreguemos nuestro corazón porque esa es la verdadera casa de Dios. Y Dios quiere que seamos felices, hermanos. Que seamos gozosos a pesar de los problemas que tengamos. Es lo que Dios quiere. ¿Saben por qué los jóvenes prefieren los lugares allá afuera? Porque no han entregado su corazón a Dios para darse cuenta de que aquí está la verdadera fiesta espiritual. Pero tenemos que entender, hermanos, que eso empieza por cada uno de nosotros. Nadie puede juzgar a nadie. Hoy Dios nos está hablando a todos, a mí, a ti, a todos, a los niños, a los jóvenes, porque Dios quiere habitar en cada corazón. Quiere que cada corazón que está aquí presente hoy sea la casa de Dios. ¿Qué nos impide, hermanos? De verdad que nos impide. Yo estoy consciente, hermanos, de que si Jesús no viene, un día yo voy a perder a mi papá, a mi mamá, a mi futura esposa que todavía ni la conozco, a mis hijos, si Jesús no viene pronto. Pero a pesar de eso, tengo que entregar mi corazón a Dios, porque yo sé que aunque los pierda en esta tierra, dice la Biblia que cuando Cristo venga a esta tierra, los muertos en Cristo, ¿qué pasará? Y todos estaremos con Él para siempre, felices y contentos. Pero tenemos que creer. Si no podemos, hermanos, ser la casa de Dios en esta tierra, no esperes que en el cielo lo pueda hacer. Pero el mensaje es esperanza. Y todos podemos ser la casa de Dios. Así que, hermanos, que Dios pueda bendecirnos. Que Dios pueda darnos la humildad suficiente que necesitamos para rendirnos ante Él. Ojalá que este año eclesiástico que estamos empezando, cada uno ponga un granito de arena para la obra de Dios. Porque primer principio, la obra y la casa de Dios no es de hombre, sino es de ¿quién? Es de Él. Y segundo principio, esta obra es ¿para cuándo? Para siempre. Así es Dios. Dios es para siempre, sus hijos son para siempre, su casa será para siempre. Y termino con esto. Cuando Él venga, hermanos, Jesús venga, nos va a llevar al cielo. Él va a decir, ok, tú me diste tu casa, que es tu corazón. ¿Sabes qué? Ahora yo te doy la mía. Y nos va a dar una casa a nosotros. ¿Cómo va a ser? No lo sé, hermanos. La Biblia dice que Jesús se fue a preparar moradas en el cielo. Yo a veces me pongo a pensar y me pongo a imaginar cómo serán las moradas en el cielo.
La Biblia dice que ojo no ha visto cosa alguna, ni siquiera ha llegado a imaginación del ser humano. Y si yo puedo imaginar lo más hermoso y ni aún así puedo alcanzar lo que Dios me tiene preparado, yo, hermano, de verdad me pongo a pensar y digo, va a ser hermoso, hermoso, pero únicamente es para aquellos que hicieron de esta vida, de este cuerpo, de este corazón, su casa en la tierra. Ahora, hermanos, si somos honestos, ¿en cuánto estará evaluado nuestro corazón, nuestra casa? La Biblia dice, ¿verdad?, que todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Algunos tenemos corazón de piedra, algunos ahí vamos, ¿verdad?, en la lucha, en el camino. Pero si habría una evaluación de cuánto valdríamos, tal vez ese evaluador, siendo justos, diría, ¿saben qué? No mucho, la verdad. Pero cuando es la casa de Dios, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Saben? Lo más triste es que nosotros queramos edificar nuestra propia casa. Yo algún día tendré una casa en esta tierra, hablando literalmente, tal vez, y lo máximo que aspiro es a tener un patio verde con flores, no una casa muy grande, tal vez de unos, si mucho, unos 1500 metros cuadrados. No, eso es mucho, ¿verdad? No, pies cuadrados, perdón, pies cuadrados, eso ya es de millonario. Y con 2 recámaras, ¿verdad? Uno para mí y otro para los niños, si es que algún día llegan. Y ya, una cocina, 2 baños, una alberca, si se puede. ¿Y cuánto estará evaluado? Unos $300,000, tal vez, si no es que menos. Pero algún día dejará de existir, ¿cierto? Ahora, lo que nunca dejará de existir es la casa que estamos construyendo para Dios. Y por eso el Evangelio dice, ¿verdad?, muy sabiamente y muy contundentemente y muy firmemente dice, haced tesoros en el cielo, donde no hay destrucción, ¿verdad?, donde todo es eterno. Así que, hermanos, es bueno tener obviamente casas en la tierra, claro que sí. Si tú puedes tener 3, 4, 5, 6, 10, 20, qué bueno, es bendición de Dios. Pero no te olvides que la principal casa, ¿cuál es? Nuestro corazón. Que Dios pueda bendecirnos, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar. Y mientras cantamos, pues demos honra y gloria a Dios, porque hay esperanza para todos nosotros, porque aquí es donde está la verdadera casa de Dios, ¿no? Vamos a cantar. Vamos a cantar todos, Jerusalén, mi amado hogar. Jerusalén, mi amado hogar, anhelo en ti morar, tus calles de oro recorrer, lucientes como el sol, tu río cristalino ver, hermoso sin igual, y en sus verdes márgenes tranquilo reposar. Jerusalén, 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 mi amado hogar, oh cuánto te veré. Jerusalén, mi amado hogar, en ti no habrá dolor, el llanto no existirá, ni muerte ni clamor, allí no habrá enemistad, pues reinará el amor, y solo habrá felicidad con nuestro Redentor. Jerusalén, 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 mi amado hogar.
ansío pronto a ti llegar, mi celestial hogar, con mis amados que perdí, hallarme otra vez y conocer a Abraham, a Eva y a Adán, y contemplar el rostro de Jesús mi Salvador. Jerusalén, 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 mi amado hogar, oh cuánto te veré. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este sábado, gracias por permitirnos venir, Señor, a este lugar donde creemos, Señor, que es tu templo, está dedicado a ti, pero que hoy nos damos cuenta, Señor, que el verdadero templo, tu verdadera casa es nuestro corazón. Y queremos, Señor, que nos des la fortaleza para que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, esta casa esté completamente dedicada a ti. Solamente tú sabes, Señor, y conoces cada corazón. Solamente tú sabes las necesidades que cada uno tiene en su hogar, hablando, Señor, de su persona. Y lo único que te pedimos, Señor, es que por favor nos ayudes a tomar decisiones que puedan glorificar tu nombre siempre. Un día, Señor, queremos estar contigo, queremos estar en la nueva Jerusalén, en la que es tu casa, porque así lo dice, Señor Isaías, el cielo es tu trono. Y aunque esta tierra es el estrado de tus pies, sabemos que donde tú quieres habitar realmente es en nuestro corazón. Y te damos gracias, Señor, porque un día eso será completamente realidad para siempre. Pero queremos empezarlo a vivir desde ahora. Por eso, Señor, si hay algo en nuestro corazón que hoy nos estorba en nuestra vida, te lo entregamos. Queremos abrir nuestro corazón honestamente para que entres en nosotros y hagas de esta casa, Señor, una casa de honra y gloria para Cristo Jesús. Señor, gracias por Él, gracias por Jesús, porque Él permitió que esto fuese posible. Y ahora, Señor, que llega el sábado, nos damos cuenta que eres nuestro Creador, pero que también, Señor, eres nuestro Redentor. Ayúdanos a vivir con ánimo, con fortaleza. Ayúdanos a servir en la iglesia, Señor, con ímpetu, con ganas, porque creemos, Señor, que esta obra no es de hombres, es tuya y es para siempre. Quédate pues con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Nuevamente quiero enfatizar la reunión de escuela sabática hoy 5:30, por favor, maestros, asociados, secretarios y servicio a la comunidad, por favor, es muy importante que tomen en cuenta. Y la comida, todas nuestras visitas, nuestros jóvenes solteros, ya están listas las mesas, no se les olvide, hay comida, gracias. En mis días siempre brilla el sol, pues nubes aparecen sin avisar. Y cuando está oscuro, yo también tengo miedo. No pienses que mis flores nunca morirán. A veces he pedido y me han dicho no. A veces yo espero, a veces yo me canso. Mas nada me impedirá sonreír y alegre estar. Yo puedo en Él confiar, a cada paso mi Dios conmigo está. Y tengo paz, en Cristo tengo paz. Yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor. Tengo paz, no puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza por doquier. Tengo paz.